como todos aquellos que fueron en esa situación. Y bueno, vamos a dejar pues ahora a nuestro compañero, que él pues lo han llamado de emergencia en Guatemala, pero él se vino, que tiene 2 operaciones pendientes en Guatemala, ha dejado pacientes muriéndose y se le mueren, aquí está. Él es el culpable, ¿eh? Que no le paguen allá cuando llegue, que no le paguen las operaciones. Doctor, lo dejo conmigo. Bueno, muchas gracias a todos. Es una misión, aparte de una profesión, el ser médico. Y yo tengo un problema, no puedo decir que no. Cuando alguien, un ser humano, me necesita, esté donde esté, tengo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo primero es el prójimo. Lo primero es quien necesita que yo lo ayude. Y para mí, el trabajo que yo desarrollo es mi mejor oración y mi mejor ofrenda a Dios y a la doctrina espiritista. Así que yo lo veo así. Bueno, para empezar con lo que dijo José Ángel, varios puntos. El espiritista debe ser valiente. El espiritista debe decir su nombre, su dirección, su teléfono, medida, lo que quieran. El espiritista debe levantar la cara y decir claramente y a gritos: soy espiritista, porque estoy convencido de eso. Ustedes me ven esta playera que es la de nuestra institución. Yo voy a ir a un hospital católico ahorita que voy a Guatemala con ella. Y a mí no me da ningún problema. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Respeto a los que no están de acuerdo conmigo, aunque no lo compartan, pero estamos con el mismo fin: ayudar al ser humano. Entonces nunca puede haber rechazo de parte de personas que tengan el mismo objetivo que tenga yo. Eso es lo primero, y por supuesto te vas a ir corriendo. Es una ventaja de haber hecho 3 horas de la ciudad de Guatemala a la ciudad de El Salvador. Cuando preguntaron cuántos, 140, 150 kilómetros por hora, no hay para dónde. Y así vamos a ir de regreso. Claro, donde se pueda correr, es decir, en las carreteras. Si me salgo de la carretera ya no puedo seguir corriendo, pues, pero donde se pueda. Bueno, quiero disculparme con ustedes porque no traje ninguna transparencia. No estaba enterado, mi institución no me informó de que tenía yo que exponer algo, un tema, pero cuando vi el tema que me enseñaron, me preguntaron todavía: mire, ¿y será que lenta? ¿Por qué no? Diría Divaldo Pereira Franco algún día: ¿y acaso no soy medium? Pues, si yo no le tengo miedo a nada. Alguna vez en la institución, y por eso me he hecho famoso, lo que yo digo siempre es, y Pablo lo recordará: no me sé rajar. Y así de claro y de frente, ¿sí? Nunca, jamás. Así que vamos a platicar del espiritismo y la cultura maya, me parece que es el tema, ¿no? Perfecto. Quiero empezar con una reseña histórica de lo que es, no el espiritismo, sino la creencia en la existencia de algo que sobrevive a la muerte, y posteriormente, no solo la creencia de ese algo, sino de la comunicación con ese mundo espiritual. Hay algunos libros muy interesantes donde se menciona que dentro de algunas culturas, por ejemplo en el Medio Oriente, ya se encontraban, mucho antes que los babilonios por supuesto, algunas tumbas primitivas donde se encontró polen de flores, y polen de flores que no eran propias de la región donde se había realizado el funeral de la persona que había fallecido. Eso demostraba, a la vez de la forma como había sido cuidadosamente colocado ese ser, que las personas que habían quedado en esta fase material, en nuestra vida material, tenían la creencia de que algo sobrevivía a la muerte. Desde entonces existió el espiritualismo, que el espiritualismo no es más que el tener la creencia o la certeza que algo existe o algo sobrevive a la muerte, no importa qué. Dentro del espiritualismo podemos poner católicos, protestantes, budistas, maometanos, espiritistas, todos. Simplemente somos parte de un pastel que se llama espiritualismo. Posteriormente llegó a través de algunos centros, por ejemplo Delfos, que fue muy famoso con las pitonisas, que no eran más que mediums, de lugares donde era posible hacer consultas para poder saber el futuro. Y recordemos que algunos reyes no iban a la guerra si no era de la mano o del visto bueno de estas pitonisas en estos lugares.
algo que sucede con mucha frecuencia y a nosotros los espiritistas nos toca directamente es el hecho de que se nos señala que Moisés en el Antiguo Testamento prohibió la comunicación con los muertos, y es cierto, pero podemos decir como una forma de razonar, si es que se puede con las personas que a veces son fanáticas, de que lo que sucedió con Moisés fue hace 4000 años, donde nosotros como seres espirituales estábamos sumamente inmaduros, y por la misma inmadurez que teníamos como entes espirituales, abusábamos de esas consultas espirituales a través de medios. Entonces llega el momento con alguien que es tajante, la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo de Moisés, y dijo: lo siento, aquí ninguna excepción, prohibidas las comunicaciones espirituales y las consultas. Entonces no es posible que todavía 4000 años después estemos considerando que la humanidad siga con el mismo grado de inmadurez para poder seguir prohibiendo estas comunicaciones. Lo que se ha hecho a través de los siglos y de la madurez del ser humano es hacernos responsables de las comunicaciones espirituales que realizamos. Eso es diferente. Platicábamos hace unos momentos con alguna señora que nos atendió en el desayuno, y ella nos comentaba la experiencia de un familiar de ella hace muchos años, cuya práctica mediúmnica era una práctica mediúmnica arcaica, primitiva, ¿cómo decirles? Imperfecta, no sé cómo llamarla. Entonces, empírica, esa es la palabra, tiene razón. Entonces, le decía que realmente no era ese el problema. El problema no era el empirismo con que se había dado esa práctica mediúmnica. El problema es que si esa persona tenía conocimiento de que esa práctica mediúmnica podía ser diferente y no hacía por hacerla diferente o hacerla no empírica sino científica como es el espiritismo, ahí sí había responsabilidad de su parte, porque él, teniendo la forma de mejorar, no lo hizo. Ese es el famoso libre albedrío. Nosotros decidimos qué hacer, pero asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Todo esto hace que en un momento determinado, si nosotros vemos esas comunicaciones espirituales y esas creencias en el mundo espiritual, sucede en todas las latitudes del mundo en la época antigua. Ninguna se salva de ellas. Desde romanos, griegos, no digamos en el oriente, también en países africanos, si no vean el umbada y todo esto que es raíz africana en algunos países como en las Antillas y en Brasil, hasta nuestra civilización precolombina. Cuando vi el tema de lo que tenía que platicar, dije: qué rico, me pusieron de lo que más me gusta hablar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el mundo espiritual lo puso, no fuimos nosotros. Entonces, ¿saben ustedes? Estoy pensando en voz alta, ¿por qué ha tenido tanto éxito la doctrina espiritista en Guatemala, sobre todo en el área del altiplano, en el occidente del país? La razón es muy simple. Esa área es la predominantemente descendiente de mayas. Estos seres, si tal vez no han tenido ustedes la oportunidad de participar o verlos, es muy interesante cuando hacen sus ceremonias. Estamos hablando de ceremonias puramente mayas. No estoy de acuerdo, no estoy platicando de los ritos, eso es otra cosa, sino del fondo de esa práctica, de esa ceremonia maya. Lo que ellos hacen es invocar a los espíritus para que los ayuden en las cosechas, para que los ayuden en todo lo que requieran. Por supuesto, más algunos sabrán que invocarán espíritus inferiores para hacer daño, pero nuevamente asumirán la responsabilidad de su decisión. Y nosotros tenemos que tener algo muy claro: nosotros sí invocamos al mundo espiritual, así de sencillo. Alguna vez don Genaro, que ustedes lo conocieron, dijo algo que me pareció muy gracioso, porque dijo: mire, nosotros no los invocamos, pero tampoco los atacamos, ¿verdad? No, pero realmente los invocamos. Si ustedes leen la oración para el inicio de las reuniones, invocamos al mundo espiritual, a nuestros protectores. Entonces nosotros no tenemos que tener temor de decir: nosotros sí invocamos al mundo espiritual. ¿A qué mundo espiritual? Al mundo espiritual que nos va a ayudar, nos va a proteger y va a estar en paz con nosotros, y va a permitir
que nosotros trabajemos en pro del bien. Sucede que desde la era precolombina, si ustedes recuerdan la historia de los mayas, habían algunas prácticas reñidas con la lógica, con la moral, pero acordes con el concepto religioso de esos tiempos, los sacrificios humanos, ¿sí? Que incluso sacrificaban niños. ¿Por qué? Porque eran los mejores, como quien dice, para llevar el mensaje al Dios, y si hay sequía, para que llueva, ¿sí? Entonces nosotros podemos pensar y decir, ¡qué salvajes!, ¿sí? Y yo me podría preguntar en voz alta, la conquista de América, la Inquisición y las cruzadas, donde se mató en nombre de Dios, no fue obra de salvajes. Entonces, ¿por qué solo acusar a una población cuando nosotros también en nuestro pasado hemos tenido cola que nos machuquen, en buen cristiano? Luego venimos, y a algunos les voy a contar una anécdota que nos pasó con Edwin. Estábamos en el Congreso de Colombia hace algunos años, eso fue en 95, 96, por ahí, y entramos al hotel donde estábamos hospedados, porque ellos hacen el Congreso en Colombia en la Semana Santa, y no nos dimos cuenta que atrás de nosotros venía Raúl Teixeiras y Divaldo. Entonces cuando entramos, de repente oímos que atrás de nosotros dijeron, ah, sí, ahí van los conquistadores. Y desde entonces lo tomamos muy en broma, pero es cierto. Yo les aseguro, alguna vez lo platicamos con Marisol, de mis tendencias. Yo no necesito hacerme una regresión para saber qué fui. Mis tendencias me van a decir la posibilidad mayor de lo que yo fui. Desde un bárbaro salvaje en la época de Cristo, por ejemplo, hasta alguien que vine con el poder, y miren cómo se los digo, vine con el poder de la cruz a destruir una civilización y una creencia religiosa. Gracias a Dios no lo logré, ¿sí? Porque ahora me toca, después de que ya comprendí que el camino no es la violencia, me toca venir a enseñar, a razonar, a usar lógica, sobre todo con amor, con tolerancia, con paciencia, lo que creo es la doctrina propia o adecuada, o que en estos momentos es la que debemos seguir. Y digo creo por algo muy interesante. Si alguien no es fanático, soy yo. Igual que Kardec, yo les digo, y eso se lo he dicho públicamente en la escuela, si algún día hay una doctrina mejor que el espiritismo, yo me cambio. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque hoy el espiritismo es lo que me tiene pleno, lleno, completo, con el uso de la lógica y la razón. Pero si en un momento dado hay algo que me convenza más, y no lo conozco por supuesto, yo me cambio. Hay quienes pretenden modificar la doctrina espiritista, modificar las obras de Kardec. No es posible. Primero tenemos que entenderlas y después practicarlas. Hasta entonces, a mi criterio, tendremos derecho de cuestionar las obras de Kardec. En este momento no hemos podido, yo al menos en lo personal no he podido comprender la obra de Kardec a cabalidad, mucho menos practicarla. ¿Cómo voy a querer cambiar algo que aún no lo tengo totalmente comprendido y que no logro practicarlo? Yo podré cambiar algo y estar de acuerdo en que algo se cambie en el momento que ya lo haya comprendido todo y lo pueda practicar todo. Entonces buscaré algo mejor, pero nunca antes. Entonces resulta que a raíz de eso, de esa conquista de los españoles tuvieron algunas cosas bien interesantes e inteligentes. Así como cuando empezó el cristianismo con Constantino, cuando fue la segunda crucifixión de Cristo, que él siempre había dicho que el poder religioso y el poder civil deberían estar separados. Cuando Constantino y la iglesia lo aceptó, unió el poder al hacer oficial la religión católica dentro de su gobierno. En la misma forma en que en esos momentos pusieron el 24 de diciembre, 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, cuando sabemos que no lo era. En ese día es una representación y claro que tenemos que conmemorarlo, de nuestro gran maestro, por supuesto, pero esa era la mayor fiesta pagana dedicada al sol. Entonces lo que hicieron fue poner en esa fecha
algo tan atractivo como el nacimiento de Jesús, para poder aprovechar ese momento. Y así se logró algunas otras cosas. Por ejemplo, Semana Santa. ¿Por qué cambia de fecha la Semana Santa? ¿Será que Jesús cambia de fecha que cuando lo mataron? No, es por aspectos lunares. ¿Sí? Puramente por aspectos lunares. Nosotros sabemos la fecha en que desencarnó Jesús y en esa fecha la conmemoramos. Por supuesto, respetamos y también tenemos nuestros actos internos propios, individuales, para conmemorar en la fecha de la Semana Santa la actividad de lo que sucedió con Jesús, que fue su desencarnación. Algunas veces platico yo con hermanos católicos, por ejemplo, y les digo, mire, yo no entiendo por qué lo más importante es el Viernes Santo, que es dolor, porque esa es la fecha más importante del catolicismo. ¿Por qué no el Domingo de Resurrección, que es cuando Jesús nos enseñó que la muerte no existe? ¿Por qué no? No lo sé. No lo sé, todavía no he comprendido por qué todavía el día de la muerte de Jesús es más importante que el día que Él nos enseñó a vencer la muerte. No lo sé ni lo entiendo. Otra cosa, y esto es algo muy propio de los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros no llevamos en el momento que éramos católicos? Yo no lo soy, lo hablo y lo digo claramente. Dejé de ser católico hace muchos años. Cuando alguien lleva en su cuello un crucifijo, ¿sí? Eso es dolor. Recordar cómo falleció nuestro maestro. ¿A quién de nosotros que tenemos hijos, si alguno de ellos lo asesinan, nos gustaría andar en el collar o en la cadena una pistola o un cuchillo con el que lo asesinaron? Nos gustaría estar recordando tanto dolor. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, pero la humanidad tiene que madurar. Respeto lo que piensa, no lo comparto, pero tenemos que tener tolerancia y paciencia para cuando llegue su momento. Entonces resulta que igual, de la misma manera, la religión católica fue muy inteligente, porque en los lugares sagrados, y esto lo vemos en toda América, desde México hasta la Patagonia, en los lugares sagrados de los pueblos, de los pueblos, no me gusta decirles indígenas, porque no son indígenas, sino de los pueblos precolombinos, donde eran destruidas esos sitios sagrados, ahí fueron fundadas las iglesias, porque tenían que seguir llegando. Y no importaba, Chichicastenango, los que conocen en Guatemala, no importaba que en la puerta tuviesen ritos paganos, pero que ahí está la iglesia y puedan entrar. ¿Sí? En un momento dado, eso fue una actitud inteligente de las religiones, no confrontar, sino ganar a los adeptos. Sin embargo, el mundo maya, la población maya, continuó con sus creencias. Y vemos, al menos yo veo con mucho orgullo y me hace sentirme muy satisfecho cuando veo que gente muy humilde, muy sencilla, con todo el recogimiento y el respeto que se merece, le pide permiso al espíritu de la tierra para poder cultivarla. Le pide permiso al espíritu del bosque para poder cortar algunos árboles que necesita para calentarse. Le pide permiso al espíritu en general para que todo vaya bien. Es decir, ese respeto que es ancestral no se perdió. No se perdió. Y eso permite que en un momento determinado estas prácticas, que incluso eran prácticas mediúmnicas, algunas de ellas, solo que sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo de orden, como dijo la señora perfectamente bien, que eran empíricas, esa es la palabra. Nuevamente tengo que hacer una plana de 100 veces la palabra para que se me quede. Empíricas. Llega el momento en que en Guatemala esto no sucede en ningún país del mundo. De hecho, Brasil está admirado, siendo el espiritismo de ellos tan fuerte, con lo que nosotros hacemos. Y óiganme, nosotros, ¿no? Pero con lo que se hace con el espiritismo en Guatemala. Y esa fue la razón por la cual a Guatemala le otorgaron la organización del Tercer Congreso Espiritista Mundial, por el espiritismo del altiplano, nada más. Si nosotros hubiésemos tenido solo el espiritismo de la ciudad, ¡ay Dios! Pero nos hubieran volteado a ver. Nada, así de sencillo. Así de sencillo, porque el espiritismo de la ciudad es un espiritismo tan
no sucio, sino tan contaminado por todo lo que nosotros tenemos, que en un momento dado uno comprende que cuando va al altiplano a ver y a vivir con estas personas, uno no va a enseñar, uno va a aprender. Y uno va a aprender humildad, sencillez, bondad, simpleza. Todas las cosas que nosotros en la ciudad no tenemos. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos aceptar reencarnar en el altiplano guatemalteco. Es el que conozco, no conozco ninguna otra área rural de América. Yo lo pensaría no 2 ni 100,000 veces. Es que no hay ningún tipo de ¿cómo explicarles? De aquello de que uno se sienta bien, porque estamos muy acostumbrados a nuestra comodidad, a nuestro carro, a estar vestidos, a comer nuestros 3 tiempos. En el altiplano, ¿qué sucede cuando hay reuniones? Caminan 2-3 días con su chamarrita, se quedan durmiendo en el camino, llevan su comida para el camino y llegan felices a una reunión de 3 horas y regresan y caminan otros 3 días. Y nosotros en la capital, cuando llueve, ahí encontramos el pretexto. No voy porque está lloviendo, o no voy porque estoy cansado. Cualquier cosa, ¿no? Pretextos abundan. Entonces lo fácil fue que el espiritismo entró en estos poblados. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el concepto. Ellos ya tenían claro que existía un mundo espiritual, y ellos tenían claro que ese mundo espiritual vivía con ellos. No era un mundo espiritual lejano, ajeno, nunca. Entonces resulta que a raíz de esto, quien fundó Cadena Filosófica Guatemalteca, don Joaquín Rodas Mexicanos, inició en el área de Tacaná la educación de estas escuelas, indicándoles que no era solo el trabajo mediocre, que había que leer, que había que progresar, que había que tener cierto método para poder llevar a cabo un espiritismo verdadero. Y eso es lo que se ha logrado. De hecho, en la actualidad hay más de 250 escuelas en el área rural, de las cuales, diría yo, si quieren sacar números, pongan un promedio de 100 por escuela, ¿sí? Estamos hablando más de 25,000 espíritas permanentes, no digamos los que llegan, asistan, son afines o son amigos o les interesa o les gustó, qué sé yo, tienen curiosidad. Pero el éxito del espiritismo en Guatemala es que nosotros encontramos una tierra fértil, una tierra ya abonada por las creencias de un mundo espiritual, por la creencia de la sobrevivencia del alma, por la creencia de que ese mundo espiritual convivía con nosotros, y por la certeza de que esos ancestros, que allá les llaman abuelos, estaban a nuestro lado ayudándonos y a los cuales podríamos pedirle consejo. Esa fue la razón por la cual tuvimos tanto éxito en el desarrollo del espiritismo rural en Guatemala, y eso es lo que yo podría decirles, para que ustedes pudieran tener así una visión general, muy muy general, de lo que es el espiritismo allá. Y solo invitarlos para terminar, ya nuestro hermano José Ángel ha llegado, cuando ustedes deseen, el último trimestre, el último fin de semana de cada 3 meses, ahora toca en octubre, por cierto, Auta de Sousa va a estar ahora en octubre en Guatemala, en ese último fin de semana de octubre, para poder conocer y poder ir con nosotros. Se pasa de veras sumamente bien, regresa uno con una satisfacción y totalmente alimentado. Si nosotros, a pesar de poner todo nuestro esfuerzo, no lo logramos hacer, Dios sabrá por qué, pues, pero no debe quedar en nuestro corazón el no haberlo intentado. Gracias entonces a todos ustedes.